Bienvenidas y bienvenidos a esta conversación. Esta conversación hoy día tiene una motivación especial. Acabamos de participar este fin de semana en la celebración del Día de Patrimonio y en particular nosotros desde nuestro sector, desde nuestra vereda, que es el teatro, no quisimos quedarnos afuera y hoy día vamos a conversar sobre patrimonio y sobre archivo con dos grandes invitadas que estoy muy contento de poder conversar con ellas hoy día. Ellas dos participan y dirigen proyectos muy relevantes para la escena teatral en particular porque archivan y protegen el patrimonio teatral, tanto material como inmaterial. Y hoy día la conversación va a ser en torno a eso. Tenemos a Pía Gutiérrez. Pía Gutiérrez es investigadora, es profesora de la Escuela de Teatro y de Letras de la Universidad Católica, es doctora en literatura y ella es parte del proyecto ARDE, que ya vamos a conocer a continuación. Y también tenemos a María de la Luz Hurtado. María de la Luz es socióloga de la Católica y doctora en literatura. Y ella, bueno, tiene una vasta trayectoria en la Escuela de Teatro UC como profesora titular, dirigió la revista Apuntes y actualmente dirige el programa de investigación y archivos de la escena teatral de la Universidad Católica, que partió el 2000 y que tiene una colección patrimonial de más de 25.000 documentos visuales y audiovisuales del teatro chileno. Y uno de los proyectos es Chilescena, que es el cual nos va a presentar hoy día en particular. Así que vamos a hablar para contextualizar de dos proyectos, Proyecto Arde y Chile en Escena. Bueno, Pía, María La Luz, estoy muy contento de conversar y de encontrarnos hoy día los tres. ¿Cómo están? Bien, acá. Muertos. Sí, tiempos difíciles, hay que poner toda la fuerza para apoyar a los que lo están pasando mal y uno mismo mantenerse en alto, buscando en qué contribuir en estas circunstancias. De todas maneras, de todas maneras. Y también celebrando como la posibilidad que tenemos de encontrarnos pese a la lejanía y pese a que no podemos vernos, podernos encontrar acá en esta plataforma. Y agradecemos a todas y todos quienes están conectándose ahora en el Facebook Live de Fundación Teatro 1000, de la Escuela de Teatro UC y del Proyecto ART. Y bueno, y después de que Pía y María el alumnos presenten sus proyectos, vamos a tener un espacio de conversación. Ustedes pueden hacer sus comentarios y sus preguntas y las vamos a ir incorporando en esta discusión, así que las invitamos y los invitamos a participar. ¿Ya? Pía, ¿te parece si partimos contigo? Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias a todo el equipo, a también Fitam por invitarnos y tener esta conversación interesante con María de la Luz y contigo. Bueno, lo primero que me gustaría decir es como, qué es Arde, ¿no? ¿Qué es Arde? ¿De dónde nace? ¿Cuál es como nuestra intención? Y Arde sobre todo es un grupo de personas. Es un grupo de personas organizadas en torno a los archivos, a los procesos creativos. Somos un colectivo, somos en este momento 6 personas activas en el núcleo, y las voy a nombrar porque son muy importantes. Catarina Eigner, socióloga; Constanza Alvarado, actriz, investigadora; Fabiola Neira, que es archivera; Jordi Casanueva, que es diseñador y máster en visualización de procesos de artistas además; Luis Felipe Álvarez, que es nuestro programador y además es un activista de la democratización de la información, que es como desde donde nosotros nos encontramos. Y ha sido súper interesante que desde áreas tan distintas nos reunimos principalmente para generar un proyecto que busca sobre todo visibilizar archivos de procesos creativos. Ese es nuestro énfasis, y esto partió como una acción, como una preocupación un poco ciudadana en torno a quiénes tenían acceso a estos procesos, cómo podíamos eh, hacer consultas, usos, investigaciones, usos creativos también, y en el fondo eso es lo que Arte ha tratado de hacer en general. Entonces, para eso tenemos varias áreas de trabajo. Tenemos una parte que es lo más visible en este momento, que es nuestro soporte web, precisamente, y ese soporte permite tener acceso a nuestras colecciones y nuestros archivos
que realmente no son nuestros. Siempre los archivos que están en ARDE son archivos que le pertenecen a los creadores, que le pertenecen a las comunidades, y nosotros finalmente ayudamos a hacer en común una organización de esos documentos para que tengan una visibilización y tengan un resguardo patrimonial. Después podemos conversar también probablemente de esta idea de la patrimonialización que nos importa y nos debería importar a todas y a todos, ¿no? Y además de este trabajo en la web, que pueden visitar, la idea es generar contenido crítico, ¿sí?, sobre los archivos. Entonces, cuando uno entra a la página, puede tener estas distintas pestañas, revisar las galerías por una parte, pero también tener acceso a contenido crítico. O sea, mantenemos artículos no solo nuestros, sino también de colaboradoras, colaboradores, algunos pasantes, que van activando documentos, porque un poco para ARDE lo importante, la idea es archiva y activa. No hay archivo, o el archivo muere, el archivo se convierte en mausoleo, si uno lo cierra, le pone una llavecita y lo deja ahí, sino por el contrario, la idea de activarlo, de generar estas revisitas a este material, estas reutilizaciones. Y además tenemos una parte que para nosotros es súper importante, que es la parte de materiales. Y en materiales compartimos materiales propios y de otras personas que están enfocados a la archivística, ¿sí?, a el uso de software libres. Nosotros trabajamos bajo la lógica de software abierto, en este momento trabajamos con Omeka, cosa que puede haber una forma de cosechar esa información, de hacerla dialogar entre diferentes archivos de distinto orden, y ahí hay una serie de herramientas. Ustedes pueden encontrar fanzines, pueden encontrar material teórico, pueden encontrar metodologías para que las propias comunidades puedan levantar sus archivos, y obviamente ARDE entonces ahí, y ahí me voy a la última patita, que es como en nuestras guías de trabajo, que tiene que ver con la entrega, difusión, apoyo, la generación de una comunidad en torno a la enseñanza de la archivística como una forma de empoderarse a nivel de comunidad, a nivel de generar, ¿verdad?, reflexiones, de afiatar lazos, de visibilizar prácticas que tradicionalmente son menos visibles. Entonces, tenemos esas tres áreas de trabajo. Y hoy, en la página, ustedes pueden encontrar, si van a la parte de archivo, van a encontrar los documentos que tenemos. En este momento tenemos 6 colecciones activas que van a crecer. De ahí les puedo contar un poquito más, porque estamos desarrollando, trabajando ahora con 6 artistas contemporáneos, compañías en algunos casos, en distintos. Y tenemos entre las colecciones, algunas colecciones patrimoniales. Tenemos ahí una colección que está en diálogo con la Universidad de Santiago, el Teatro Nuevo Popular. Tenemos una colección que es la colección creada durante el proceso de creación de Fulgor, de Teatro Niño Proletario. Tenemos además la colección estoy mirándola igual que ustedes, de Sergio Zapata, de Teatro del Pueblo, Colectivo Zoológico y Las Patas Gallina, y además tenemos la colección de Catalina Devia. Algunas de esas colecciones han empezado a ser colecciones históricas, como la de Teatro del Pueblo y Sergio Zapata, que nacen principalmente de las familias o de las propias agrupaciones. En el caso del Teatro del Pueblo, la historia es bien interesante porque es la propia comunidad, en el fondo, la que son quienes participaron en el Teatro del Pueblo, un teatro aficionado, un teatro que fue dirigido en su momento por María Maluenda, y que necesitaban contar esta historia. Entonces trabajamos un poco con los restos. Por ejemplo, si entramos a la colección de Teatro del Pueblo, lo que vamos a ver va a ser una serie de documentos a los que ustedes van a tener acceso,
Y esos documentos, algunos son papeles, cosas que se recopilaron en ese momento, pero también responde a toda esta metodología que ustedes pueden revisar en el fanzine, de generar conversaciones, de generar encuentros, de generar memorias, o sea, levantar un poco este patrimonio inmaterial, ¿no? O sea, poder levantar los afectos, poder levantar como las memorias que hay en torno a ellos. Y cuando uno mira en la parte que dice ver todos los documentos, además de poder hacer búsquedas cruzadas, etcétera, abajo, al final, ustedes se van a dar cuenta que hay unos formatos de salida. Y esos formatos de salida, que es súper importante, permiten que este archivo, bajo estas lógicas archivísticas donde Fabiola ha sido clave, bueno, todo el equipo tiene una reflexión importante ahí, pueda dialogar con otros archivos constantemente, se pueda reutilizar la información, podamos cosechar datos. Y yo sé que quizá eso al principio, cuando estamos hablando de historia, no parece tan central, pero cuando estamos hablando precisamente de democratizar la forma de patrimonializar, esto en el mundo digital actual es una clave súper importante. Así que esa es la invitación general. Pronto tendremos nuevas colecciones, pueden revisar la página. También colecciones de investigadores como el Núcleo de Investigación Vocal, ese nos va a sumar, y ahí les podemos contar también después las 6 compañías que prontamente van a sumar procesos creativos. El material está ahí completamente disponible y trata de alguna forma de activar nuevos relatos en torno a precisamente todos esos saberes que se construyen en el hacer y que no siempre son tan, tan visibles para, por ejemplo, el espectador, ¿no? Por eso hay mucho énfasis en diseño escénico, también en las producciones, en la importancia que tiene el espacio, la importancia que tienen los vínculos que constantemente tienen que hacer los artistas, las alianzas entre, vamos a decir, la vida y el arte. Entonces, de a poquito eso va apareciendo, y lo interesante es que la mayor cantidad posible de gente tenga acceso a esos procesos, porque eso nos demuestra, y ahí con esto cierro, que siempre el archivo es un ejercicio violento, ¿no? O sea, como que el archivo podría ser poner y cerrar, es probatorio. Y en la medida que disputamos ese lugar y que vamos incorporando nuevas cosas, podemos nosotros también producir nuevas subjetividades, disputar esas subjetividades en la historia, activar, por ejemplo, la memoria de disidencias, activar la memoria de grupos para los que, por ejemplo, el lugar del artista no ha sido históricamente como el lugar como se les ha registrado, ¿sí? Entonces podemos tener autonomía. Así que mucha invitación ahí a revisar la página, a todas, a todos. Interesante, Pia, muchas gracias. Sobre todo me quedé pensando en ese apartado de la página de metodologías para que las propias compañías vayan elaborando su archivo. Quizás este momento, este periodo de confinamiento, puede ser una buena oportunidad para quienes hacen teatro de poder pensar en archivar sus procesos de creación, que es como el objetivo de Proyecto Arte. Así que, bueno, después vamos ahondando más. Ya me aparecen muchas preguntas y les recuerdo a todas y a todos quienes nos están viendo que también pueden compartir acá sus preguntas y sus comentarios en la publicación de Facebook y los iremos incorporando. Bueno, María La Luz, hablemos entonces sobre el programa de archivo, investigación archivo de la escena teatral y en particular sobre Chile Escena. Bueno, hay hartos puntos en común con lo que ha contado Pía. Pero también otras distinciones, dado, digamos, tanto que llevamos 20 años ya trabajando, este año estamos de aniversario, como que nuestro objetivo, si bien incluye el de procesos y cada vez lo valoramos más, también tiene como una proyección histórica de pensar en, digamos, en todo lo que pueda uno recuperar como memoria patrimonial de la práctica teatral chilena, digamos, desde que podamos rastrearla. ¿Ah? Bueno, yo soy investigadora teatral,
muchos años en esto, y con un contacto permanente con los creadores, porque no solo he sido investigadora, no se puede ser investigadora, eso lo sabemos, sin ser gestora, sin ser dirigente política como yo lo he sido también, y significa, digamos, estar vibrando junto con los creadores en sus luchas y en sus aportes creativos, ¿no? Y que yo, después de años ya de haber investigado y ser profesora, me di cuenta que trabajaba más bien el teatro desde la dramaturgia, desde el texto escrito, cuando pensaba en el teatro histórico, y con el teatro de mi tiempo, cuando, por ejemplo, escribía en la revista Apuntes, junto con los creadores, yo al empezar esa revista propuse que siempre se incluyeran textos de creador para justamente propiciar que cada creador fuera un teórico de su propia práctica y dejara con su propio lenguaje establecido, digamos, el recorrido de su proyecto creativo. Y creo que esa alianza entre investigación, creación y presente como un momento pulsional era algo que a mí me importaba mucho, pero tenía como estos dos mundos separados, ¿no? La pulsionalidad de la creación del hoy, que trabajaba con Revista Apunte, y que a la vez yo, cuando entré a dirigirla el año 87, propuse un cambio de formato radical. Era una revista muy chiquitita, pura letra escrita, y yo pedí, quiero fotos. Porque tenía claro, digamos, que si hablábamos de una creatividad, y en especial escribían los creadores o los diseñadores, los que participaban en distintos aspectos de los momentos creativos, me di cuenta que la imagen era muy importante. Porque claro, ¿cierto? Pida que uno, ¿por qué también archiva? Tú hablaste del patrimonio, pero también hay algo del inmaterial, de la oralidad. El teatro sabemos que es efímero, y que como tal, como acontecimiento, es imposible de recrear. Ni siquiera un video, porque el video, digamos, escapa a todo lo que acontece en esa temperatura del convivio, ¿no? Que a veces es lo que más importa, porque muchas veces incluso el momento político se juega en ese convivio teatral. Entonces, siendo que es imposible de capturar el convivio del aquí y ahora, tenemos elementos referenciales, que ya sea la palabra del creador, o yo durante años tengo una colección de por lo menos 50 o más entrevistas con grandes creadores y dramaturgos, digamos, de teatro chileno, no sé, desde muy antiguo, ¿no? Y esa palabra de creador, pero también los documentos que quedan, como dice la PIA, los diseños, por ejemplo, nosotros también tenemos una gran colección de diseños de Sergio Zapata, tenemos de Marco Correa, tenemos de Besa, de Claudio Girolamo. El diseño teatral es en sí mismo también un material de valor artístico, porque ahí es donde uno capta, digamos, que en esta confluencia de disciplinas que concurren al teatro, un diseñador muchas veces se expresa en su diseño, y esa es la obra propiamente tal. Y por otra parte, por ejemplo, claro, la fotografía teatral para mí ha sido un descubrimiento y una pasión. Cuando llevo junto con el equipo con que trabajo, obviamente que esto no es un trabajo personal, sino que ha sido con un equipo de documentalistas y de investigadores, que hoy día estamos junto con Jonathan Aravena, Patricio Chesel y Roberto Herrera, y también la documentalista Ana María Moreno. ¿Qué pasa cuando uno, digamos, se encuentra frente a la fotografía? La fotografía tiene también un haber estado en el aquí y ahora, pero una capacidad de simbolización de un instante. Y me decía Luis Poirot, gran fotógrafo con el que he trabajado, y afortunadamente tuve acceso a su archivo de 40.000 negativos, blanco y negro, que incluían temas de sociedad, digamos, de lo social, aparte del teatro, que Jorge Díaz le había dicho: Lucho, una fotografía tuya, un instante, es capaz de simbolizar
la totalidad del espíritu de una obra mía. Entonces, la fotografía, que también es ella misma un arte, cuando hay un fotógrafo, digamos, con ese lente, ¿no?, que ausculta el momento y justo dispara cuando algo está aconteciendo, nosotros lo consideramos en nuestro archivo como también un material patrimonial en sí mismo, el arte de la fotografía. Entonces empezamos a trabajar con artes sobre otro arte, ¿no?, que a veces en sí es, digamos, lo terminal es quizás un negativo, pero alude y recrea un momento de la escena. Lo mismo que hace el diseño, lo mismo que hace el audiovisual. Nosotros tenemos una colección de por lo menos 400 audiovisuales o más, digamos, que nos dan esa capacidad de acceder, pero también la necesidad de un ojo, ¿no?, de cómo reconstruir desde una foto, digamos, a imaginar ese haber estado ahí. Entonces son muchos los lugares desde los cuales podemos llegar a esa reconstrucción. Y nosotros, claro, como también dice Pía, es imposible trabajar en construir archivos sin una red colaborativa amplísima, ¿ah? Porque ¿dónde están esos archivos antes de llegar, digamos, a donde uno quizás pueda cautelarlo, preservarlo, o tener la copia digital del original que puede quedar en manos de quien lo posee? Entonces, red de archivos siempre, y cada proyecto que uno levanta convoca y genera más archivos. Nosotros acabamos de estar, por ejemplo, trabajando con el archivo de Jorge Brandmeier, 1580 diapositivas a color del teatro chileno en dictadura, una belleza nunca vista, pero nos damos cuenta que ese archivo llama al archivo. Y trabajamos en red con 50 creadores de esa época que abrieron sus propios archivos, los aportaron y construyeron el contexto. ¿Ah? Y también la oralidad, porque hicimos entrevistas a Ramón Grifero, recuperamos entrevistas antiguas. Entonces el archivo siempre es multireferencial y multimaterial. ¿Ah? Y en el archivo, digamos, que nosotros hemos ido construyendo, valoramos toda esa variedad, digamos, de soportes para iluminar los distintos aconteceres, digamos, del teatro en todas sus épocas históricas. Entonces, si tú hablabas, no sé cuánto tiempo llevo, ahí tú me dices, en Chile Escena, que es nuestra página digital principal para poner, digamos, con acceso público de nuestros materiales a quien quiera usarlo, ya sean creadores que creen a través del archivo, que investiguen, que hagan clase, ¿cierto?, que encuentren su propia autoidentidad y sus procesos, como tú dices, de subjetivación, recorriendo experiencias de teatralidad que les sean significativas. Nosotros en Chile Escena tomamos todo el espectro posible, digamos, de la teatralidad chilena. Porque yo he trabajado cuando hago investigación, muy fuerte con la teoría de la genealogía, que son redes de afectos y de instituciones que van generando, digamos, la capacidad de creación artística y cultural. Y de repente me pasó, cuando yo era más joven, que de repente me quedaba en algo inmediato y pensaba que todo había generado ahí, de repente, pero y vas al maestro, y vas a esa fuente, y vas a la otra, y armas la red. Entonces, para armar la red, a mí me importan mucho, y lo hemos trabajado, digamos, las genealogías. Y nosotros la genealogía la remontamos hasta 1810, digamos, el inicio de la República, tiempos en que lo reconstruimos, y nosotros vemos nuestro Chile Escena, tiene primero una gran sección que es una línea del tiempo. Y en esa línea del tiempo establecimos 4 grandes periodos. Y cada uno de esos periodos, digamos, el de la fundación de la República, el tiempo, digamos, del teatro de oro, que el teatro profesional de inicios del siglo XX, los teatros universitarios, los teatros, digamos, contemporáneos, posmodernos, cada uno de ellos tiene, digamos, sus principales hitos, de alguna manera animados, y siempre documentados con imágenes o materiales, digamos, de apoyo. También usamos, como decía Pía,
cada uno de esos elementos tienen bibliografías y textos en PDF de variedad enorme de investigadores, digamos, o de textos de creador, que están auxiliando o dando mayor posibilidad de comprensión de esos periodos. Entonces, tenemos esta línea del tiempo, con materiales visuales, algunos poquitos audiovisuales, tenemos, y luego de teoría crítica, y luego la página quizás que más visita a la gente, digamos, cuando quiere estar en Chilecena, es una que se llama Compañías Emblemáticas. Y ahí tenemos más de 50 compañías, desde la primera compañía propiamente profesional de teatro, digamos, que hubo en Chile del año 17, la Ballena Bulle, hasta hoy. ¿Ah? Y cada una de esas compañías están documentadas con una variedad de materiales, y cada uno de sus estrenos tiene, digamos, a un elemento referencial, visual, básicamente visual, con fichas técnicas muy documentadas también, porque nosotros en el archivo, por ejemplo, cada pieza documental la documentamos con 20 referencias, porque alguien puede querer saber el lugar, el espacio de la teatralidad, otro quiere saber el diseñador, otro quién produjo, otro, cierto, cuál fue el elenco, es decir, hay tantas posibilidades de atracción para investigar en el teatro chileno y entonces documentar con distintas entradas, digamos, es yo creo que un ejercicio abierto muy atractivo. Entonces tenemos, como digo, 50 compañías teatrales en todo su periodo de formación, desde que se estrenan, digamos, desde que se forman, hasta que, bueno, algunas están todavía en acción, otras terminaron o se refundan. Entonces, tú puedes ir, por ejemplo, yo he trabajado mucho con Andrés Pérez, por ejemplo, tengo este libro precioso sobre él, que es puro trabajo de archivo. Andrés Pérez tiene la palabra, lleno de imágenes, de fotografías, trabajadas en red. Pero en Chilecena, ¿qué tenemos? Tenemos el Teatro Callejero, de Andrés Pérez, un periodo del año 83 al 86, y luego el Gran Circo Teatro, por ejemplo. Entonces, cada uno de esos está completamente también indagado, junto con los creadores y fotografías que nos den acceso a ese material. Los teatros universitarios, para qué decir, el Teatro Universidad de Chile, que ahora cumple 80 años, está en todas sus etapas, digamos, tú puedes ver los diseños de afiche, los programas de mano, escenografías, vestuario y obviamente las obras en escena. Entonces, bueno, es una versatilidad de entradas posible, y yo creo que es tan abierto que cada usuario o usuaria buscará, yo creo que si navega allá adentro va a encontrar algo que le va a responder alguna de sus preguntas o sus búsquedas, y de eso se trata. Y de seguir alimentando, no paramos nunca de alimentar, de corregir, de armar más redes, de crecer, digamos, y apoyar proyectos, porque también todo el rato estamos apoyando proyectos. Y en relación a eso mismo, una primera pregunta para las dos. Me preguntaba... ¿en qué momento, por ejemplo, en qué momento de la historia de una compañía o del desarrollo de una compañía debiesen hacer la pregunta por archivar o tus procesos creativos, bueno, o los resultados de tus procesos creativos? Porque ahora me da una sensación de que es demasiado importante hacerlo. Sin embargo, el trabajo que ustedes dos han hecho, la María la Luz desde hace mucho tiempo, el proyecto Arde desde el 2017, creo, Pía, ¿no? Siento que hace aparecer una pregunta sobre la importancia de estos procesos de archivística en el teatro chileno. ¿En qué momento nuestros creadores, nuestro sector tiene que tomar conciencia como creador de archivar, de aprender, de generar metodologías para poder que ese material que nace a partir de los procesos creativos quede para el posterior? Pía, dale tú. Bueno, yo en ese sentido puedo como decir un poco lo que nosotros pensamos en arte. Nosotros no pensamos que tiene que haber un momento como de consolidación para que ese proceso se genere. Y eso es lo interesante.
que pensemos un poco que precisamente muchas de las prácticas que hemos perdido tienen que ver porque la autoconciencia de archivarse ha estado dada a la institución, ¿sí? Y en ese sentido, decidir que otro debe, en el fondo, decirme cuándo soy emblemático, o soy profesional, o soy destacado, y por lo tanto tengo acceso a un archivo. Entonces es súper importante pensar que nosotros deberíamos, para visibilizar y validar nuestras prácticas, nuestras disidencias con esas prácticas, también generar archivos del proceso que se hace constantemente. Y ahí uno tiene una noción de lo archivístico que es, digamos, como, por eso el énfasis está en el proceso para nosotras, y no solo en la obra terminada. Porque, por ejemplo, imagínate lo interesante que sería tener mucho más material de los teatros escolares, ¿no? O sea, pero en un sentido real, o sea, esos procesos, cómo han significado, y no solo por la gente que después se ha convertido en profesional, sino porque eso implica cómo aprendemos o performamos nuestras presencias, cómo finalmente la ley se encarna en nuestros cuerpos. Eso implica las formas en que el poder de alguna manera va actuando y va generando posibles escenas y momentos teatrales. Entonces, ahí yo diría, atrevámonos todos, organicémonos, ocupemos estas herramientas, así como dice la María de la Luz, trabajar en red. Yo creo que la ventaja de pensarnos como una red de gente, de pequeños archivos, es que podemos compartir hoy día preocupaciones como, por ejemplo, cómo generar herramientas digitales que de alguna manera permitan que los archivos no sobrevivan, que no dependan de una persona, que no, el archivo tiene que superar eso, ¿no? Imagínate lo lindo que sería hoy día poder tener acceso a esos encuentros que uno leía en los libros de historia de teatro aficionado en la década del 60, donde dicen que habían, no sé, cerca de 600 grupos aficionados, y realmente sería alucinante poder tener un rastro que algo de eso hay en otros archivos. Entonces, por una parte es súper importante seguir con esta idea de lo tradicional, y también ir a la letra. Obviamente eso es como una necesidad y necesitamos a las instituciones para eso, pero también organizarnos y como tendernos mano para pensar en eso, que desde el principio esa primera carta puede ser interesante, ese primer mail, el WhatsApp de la compañía, y también, ojo, el espectador. Y ahí a mí me parece que hay una cosa, yo, bueno, soy espectadora, ese fue mi gran, pero, por ejemplo, y algo aquí muy, muy personal, y me sale un poco, pero yo tengo así grabadísimas las primeras obras que vi, o lo importante que fue para mí ver en la Plaza de la Constitución La Pato Gallina, y ahí hay algo, porque sentí que ahí había una posibilidad de subjetividad que me identificaba de una manera distinta. Entonces, mi experiencia como espectador también es súper importante. O sea, ahí hay una gran pregunta y como una puerta que abrir. ¿Cómo podríamos recoger eso? Bueno, quizá hoy día la posibilidad de lo digital nos puede ayudar. Eso sería mi respuesta. Gracias. Sí, yo creo que es diferente captar el presente que captar, digamos, acumulaciones de tiempo, porque la teoría de la performance nos dice que uno puede mirar cualquier tiempo y momento con la mirada de la performance. Yo hice mi tesis de doctorado sobre, digamos, el fin del siglo XIX al XX, la Belle Époque, y yo trabajé con documentos de visualidad sobre el cuerpo. Para mí la letra fue el cuerpo. Entonces yo le hacía la mirada a esos materiales como de el momento que los constituyó, su presente. Entonces todo momento, digamos, documento, archivo, tiene un presente inscrito. ¿Ah? Y descifrar ese presente encuentro que es un desafío, pero magnífico. Y tú te puedes apoyar también con las palabras, con las cartas que se escribieron, porque no siempre son materiales, digamos, como rimbombantes. Como dice la vida, de repente alguien le escribió una carta a otra persona, o la tradición oral te llegó, digamos, el relato. Entonces, el animar
esas materiales tiene que ver con una mirada, digamos, performática que la vivifica. ¿Ah? Y que tampoco, claro, yo no estoy de acuerdo en términos de que es distinto acá la institución y lo otro. Yo creo que todos estamos trabajando con la misma idea, digamos, de recuperar un presente vivo por un amor, digamos, y aprecio a lo que significa el teatro para la sociedad y para las personas que participan de ellas, ya sea como en todas las instancias posibles, en los grandes grupos de creativos, en las gestiones, en los juegos de interdisciplina y obviamente que en los espectadores. Yo pienso que para nosotros ha sido bien importante ir donde los creadores que siempre han archivado algo. Es imposible que no hayan dejado un recorte, un programa de mano, un afiche, no sé, fotografía. Quizás la fotografía más bella que yo tengo de Andrés Pérez es una que tomó Aldo Parodi, Andrés, cuando estaba en Bienaventuranza, que parecía un Cristo al atardecer en una, digamos, en una población marginal de Santiago, y era un actor que le sacaba la foto a su compañero. ¿Ah? Y maravillosamente la guardó y un día la encontró y me dijo, mira, aquí está este registro que yo tomé y nunca pensó que estaba armando archivo. Pensó que estaba haciendo algo de un presente que para él era muy potente, ¿no? Él no es fotógrafo. Entonces, esas pesquisas yo creo que es lo maravilloso, porque pueden irrumpir de los lugares más variados y, digamos, bueno, uno trata de recoger y también de incentivar, porque demasiadas personas, cuando nosotros estuvimos recuperando el teatro chileno en dictadura, que era un tiempo muy difícil, me decían, por ejemplo, es que me cambié demasiadas veces de casa, o me fui al exilio y no sé dónde dejé mis cajas, o se las encargué mis cajas a un primo cercano de mucha confianza y las perdió. Entonces los avatares de la historia y la violencia de la historia interfieren todo el rato en, digamos, la posibilidad de conservación y de acceso a los archivos. Entonces, a esos materiales, no tan dispersos. Entonces, es un trabajo de por vida de todos, digamos, los que estamos en esto, y eso es lo fascinante. Y nunca se termina, como dice la Pía, nunca se va a cerrar. Porque nosotros, por ejemplo, yo había trabajado cercanamente con el gran fotógrafo Luis, ¿cómo se llama? René Combó, para algunos proyectos, para la propia revista Apunte, para publicaciones. Él le hizo, digamos, al archivo una donación bastante grande e interesante, que logramos armar exposiciones de arte, y que también tiene una tremenda visibilidad, porque yo pienso que hoy día estamos como bien enamorados de lo digital, porque nuestras circunstancias, digamos, como que nos llaman a esa accesibilidad, pero de repente una exposición visual que tiene una experiencia, digamos, artística potente, y que tú la puedas mover. Nosotros con la exposición de Combó recorrimos Chile completo y tuvimos más de 100.000 espectadores, especialmente jóvenes que iban con sus profesores de escuela, digamos, o los grupos artísticos locales, y puede tener un momento de animación maravilloso. O también armamos programas de educación para los profesores, talleres. Entonces, un momento muy potente generaba muchas actividades en torno, digamos, y alimentaba distintos grupos, ¿no? Creativos, como digo, de docencia. Entonces, de repente, como digo, René llega con esto, armamos esta exposición magnífica, ¿cierto? Con una curatoría, con una compañera que en ese tiempo trabajaba en el archivo. Pero ahora llegó una persona y dijo, mira, yo tenía 1.000 negativos más de René Combó, ya vamos a contarlo, digamos, más públicamente, y se suman, ¿no? Porque hay alguien que de nuevo nunca se cierra, porque siempre aparece algo nuevo, o alguien me dice después que yo, ¿cierto? Tuve tanto nexo con personas por tratar de descubrir, digamos, imágenes de Andrés, porque claro, si alguien muere prematuramente como Andrés Pérez, a sus 51 años, ¿qué otra cosa que poder ir donde la familia, los hermanos, los compañeros de trabajo, los públicos, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, claro, el reconstruir
como un legado para todos. Lo que eso significa es magnífico. Y de repente tú dices los procesos. Afortunadamente yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de descubrir las fotos de ensayos de la Negra Esther. Entonces ahí aparece una Negra Esther otra. No hay un vestuario que tenga que ver, no hay un personaje que esté hecho por el mismo actor, ¿no? Y eso es proceso creativo. Y sobre la base de esos materiales tú podías preguntarle, oye María, pero aquí estabas haciendo la negra y aquí, ¿qué pasó? Te permite, lo mismo que hicimos, digamos, con Patricio Geselle y con Ramón Grifero, conversar a partir de su archivo. Entonces, de repente tienes un documento visual o audiovisual y te llama a la memoria y el relato oral surge con un apoyo. Entonces, por eso nosotros también, y yo misma, hemos trabajado mucho con el audiovisual, no solo de obra, sino que de la conversación con el creador. Porque ahí va apareciendo el relato oral, digamos, y abre, ¿no? La posibilidad de interpretación nunca se cierra, sabemos, nada cierra la posibilidad de intelección del espectador o el usuario de un material. Pero yo le tengo mucha fe a eso, digamos, del audiovisual que reconstruya memoria oral. Y también yo durante mucho tiempo he trabajado con los públicos. Yo hice quizás las primeras investigaciones de públicos que se hicieron en Chile con los públicos escolares en tiempo de la dictadura, con muchas entrevistas. En nuestras fotografías, por ejemplo, nos encantó cuando, qué sé yo, Jorge Brandmeier sacaba fotografías con público para ver las actitudes del público, pero también en el documental que yo hice en torno a la vida de sueño con Héctor Noguera, entrevistamos, hicimos una función especial en San Joaquín y entrevistamos al público y fue tan maravilloso porque la primera persona que le dijimos, ¿y qué pasó con esta vida de sueño, Tito? Oye, yo la vi el año 74 en la Plaza Ñuñoa y me llevaron del Liceo 1 a verla. Yo la vi de niña, la veo ahora de nuevo y pude corear con Tito Noguera, digamos, el verso digamos, de Ay, mísero de mí. Entonces, los públicos de repente te reaparecen, te dan el testimonio y tú los pescas y dices, pero es mágico. Y sí, aparece, ¿no? La Pía quiere decir algo, Pía. Dale. Sí, quería como aprovechar esto que estaba justamente hablando, María de la Luz, que tiene que ver con esta experiencia de cómo uno se puede perder en los archivos y hacer que los documentos hablen, porque me parece súper bonito lo que pues uno puede reflexionar, que siempre el documento es un resto, ¿no? Pero ahí también tenemos que dar otra vez como volver a pensar cuáles son esos documentos y quiénes generan restos y quiénes no generan restos. Entonces, volver a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían los restos de ciertas prácticas o las ruinas? Y cómo nosotros entonces empezamos a hilar eso. Y siempre que hilamos es una perspectiva, como ahí María de la Luz está diciendo, que tiene que ver con la propia experiencia. Entonces ahí yo diría, claro, una cosa, siempre los archivos tienen que ver con el presente. O sea, los archivos, aunque sea, yo esté trabajando en archivos del siglo XIX, o sea, yo estoy hablando de un incunable del siglo XII, yo que vengo de la literatura, como que pienso en esas cosas, me voy a afectar por esos materiales desde mi presente. Y eso es lo interesante, pensar cómo eso me activa una historia en este presente y me hace, primero, saber que uno tiene una historia, ¿no? Que uno no está inventando la rueda, porque la rueda estaba inventada de antes. Entonces, segundo, como poder hacer estas afiliaciones lectivas, entonces decir, bueno, me identifico con esto, entender que el Gran Circo Teatro, claro, esta visibilidad, obvio, tiene que ver con la itinerancia de las compañías antes del teatro universitario, o con el teatro carpa también de los teatros universitarios, que no es, si bien Andrés Pérez es, o sea, quien nos lo vuelve a poner encima, no nace de la nada, o sea, poder hacer esos vínculos. Pero también ahí es interesante pensar que todos tenemos que tener acceso a hacer esos vínculos, ¿sí? Entonces, ¿cómo generamos nosotros como investigadoras, nosotros como investigadores, como colectivos creativos, como comunidades, esa posibilidad de que todos y todas tengamos acceso, incluso hoy en el mundo digital,
la gente que no tiene acceso a Internet. O sea, es súper interesante eso. Y ahí me gustaría como decir, claro, para nosotros, por lo menos el aprendizaje, somos un archivo joven, y realmente es una plataforma que hace dialogar archivos y que tiene como una visión en promover ciertas políticas sobre el archivo. Ojalá en algún momento tengamos un archivo nacional como bajo la ley de transparencia, bajo todas esas cosas. Y además de eso, porque el vínculo es súper importante, o sea, y aquí quiero detenerme un momento, pero el trabajo que está haciendo Memoria, Teatro y Memoria en Concepción, las chiquillas también de Valparaíso que trabajan con Ateva, Viviana Pirinoche, que ha levantado también otros proyectos de archivo, Carmina Infante, que muchos de esos archivos, se me van a olvidar un montón, ¿no? Pero muchos de esos archivos que van entrando, que van dialogando y que funcionan en la medida que van como completándose. O sea, yo trabajé también en archivos institucionales en algún momento y fue una experiencia hermosa y yo creo que son súper importantes, pero también abren otras proyecciones, otras perspectivas. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son los otros archivos de América Latina y cómo vamos a hacer que esos archivos funcionen? Aquí estamos trabajando en la red de archivos literarios latinoamericanos, junto con Real, para generar un grupo de estudio de archivos latinoamericanos. Hemos trabajado con fundaciones también que promueven ciertas políticas de la información abierta, y creo que eso es súper interesante mirando, por ejemplo, todo el material que podemos tener, porque aquí hay algo que tenemos que pensar: una acumulación de documentos no es un archivo, ¿sí? El archivo es cuando tiene una organización, como bien decía María de la Luz, cuando tiene una metadata y cuando esa metadata es transparente, cuando yo sé lo que puedo encontrar, cómo lo puedo usar, y aunque no tenga acceso digital, sé que está en algún lugar y que en algún momento puedo ir y puedo aprender de eso. Y creo que esa es una pregunta como que nos tenemos que ir haciendo todos los días, y los creadores, las creadoras que están siempre produciendo cosas, las comunidades, tenemos que hacérnoslas así como nos las hacemos en nuestro trabajo como investigadores, académicos, profesores, estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, es muy bonito que esas narrativas de las que estaba hablando la María de la Luz, finalmente, tienen que ser narrativas también compartidas, creo yo. Y eso es importante. Sí, a propósito de las comunidades que vamos construyendo, les dejo saludos de Luis Ureta, dice felicitaciones, gran trabajo de primer nivel, Patricia Peña, Silencio Blanco, Loreto Galdames, y tengo una pregunta de Constanza, y a propósito de lo que hablaban de esto de descifrar el presente, ¿no? Y de cómo miramos los archivos siempre desde un contexto en particular, y que en el fondo ese contexto te ayuda a descifrar el presente. Aquí Constanza nos plantea, voy a leer la pregunta, dice: ahora que el contexto nos ha llevado inevitablemente a trasladar lo teatral a lo digital, y ahí también la pregunta sobre el convivio, ¿no? Que fue una discusión súper calurosa al principio de esta época pandémica, el convivio teatral, si el teatro por Zoom era no teatro, si es que esa discusión que todavía no acaba, digo, con esa pregunta, ¿de qué manera esto afecta la idea de archivo, trasladar lo teatral a lo digital? Ya, mira, yo pienso, ¿es la Constanza Alvarado? No, Constanza, no es la Constanza Alvarado. Ya. Mira, yo creo que sí, que por una parte este momento como que nos pone más de relieve la posibilidad infinita que tiene lo digital para accesos múltiples y muy, digamos, variados online, y que los que de alguna manera tenemos esta capacidad de acceso a los documentos de archivo, es como un tremendo imperativo de acrecentar la posibilidad de la accesibilidad, digamos, lo más amplia posible. Nosotros en Chilescena, por ejemplo, sí, tenemos subidos a esa página al menos, la otra vez sacamos la cuenta, más de 5.000 referencias visuales, audiovisuales de distinto tipo, y ya es harto, digamos, como para que se pueda acceder, pero hay mucho más. Entonces ahora descubrimos, por ejemplo, una grabación en film de una ceremonia de los 40 años de fundación del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica,
y encontramos, Jonathan Aravena de nuestro archivo encontró eso y dijimos, ¿qué hacemos? Entonces dijimos, es que si lo subimos así tal cual, quizás no va a tener contexto, ¿ah? Entonces va a ser difícil que eso alimente. Entonces se nos ocurrió armarlo como digamos, como un pequeño documental en que subiera una contextualización, introdujimos, qué sé yo, ciertas fotografías de René Combó cuando se hablaba de ciertos creadores o artistas. Entonces, hay un pequeño lectura dramatizada de esa primera obra, y nosotros vemos a alguien como la Gabriela Repke, que también es dramaturga, hacer el personaje, pero 40 años después, es precioso. Entonces nosotros nos preguntamos, si tenemos archivos como ese, ¿por qué no irlos, digamos, liberando una vez cada cierto tiempo un material que parezca que es interesante dado también el contexto, ¿no? Entonces nos propusimos ir trabajando ciertos materiales que pueden hoy día, por ejemplo, subirse a YouTube, porque en Chile Escena nosotros también tenemos, quizás ahí puedes, Juan, mostrar, tenemos un lugar que son audiovisuales, y ahí tenemos 7 cápsulas audiovisuales que nosotros creamos, que son súper interesantes, son en 3 minutos, digamos, se comprimen y se muestran videos, proyecciones, interpretaciones. Una tiene que ver con los públicos, otro tiene que ver con los espacios, otros son más históricas. Entonces, para nosotros cuando creamos la página, habían dificultades de subir materiales audiovisuales por el peso, y no teníamos tampoco, digamos, aunque fuera la Católica, no teníamos el servidor capaz de soportar todo eso. Pero hoy día está YouTube, entonces de repente uno descubre, o esto mismo que estamos haciendo, oye, se abren nuevos recursos tecnológicos, digamos, y también de edición. No necesitábamos tener un experto realizador audiovisual, no, nuestro equipo podía editar, podía compaginar, podía armar el relato. Te das cuenta, nos damos cuenta que nosotros podemos, como dice el término que ella emplea y que me encanta, autogestionarnos y producir materiales nuevos, digamos, también con una textura que hoy día puede recibir, digamos, los jóvenes de hoy, ¿no? Que tienen otro ritmo, que tienen quizás otras maneras. Entonces, esa producción para reconstituir, digamos, y alimentar esos materiales que uno tiene de alguna manera ahí cautelado y darle el dinamismo. Y eso lo encuentro fascinante. ¿Ah? Sí, me agradezco la pregunta. Sí, creo que hay que, eso que está diciendo María de la Luz, claramente el mundo digital es una herramienta, pero también pienso en, claro, esto que como volver a pensar el teatro ahora a través de esta nueva frontera, que es la frontera de lo digital, que también es una frontera. Entonces, obviamente esa experiencia es algo que va a decantar en nuestros cuerpos más allá del contenido, y no siempre con efectos positivos. Yo creo que en eso hay que mantener como una visión crítica y hay que mantener ciertas distancias. Yo siempre doy este ejemplo sobre el mundo digital, es una especie de réplica de nuestro mundo. Entonces tiene también desigualdades, tiene también diferencias, o sea, tenemos que saber dónde colgamos las cosas, por qué las colgamos ahí. A lo mejor podemos colgar algo en Instagram, en YouTube, pero eso no es archivarlo, porque eso depende de una compañía privada en la que yo no tengo ningún acceso, ¿no? Entonces tengo que tomar muchas dimensiones, muchas condiciones sobre eso. Y ahí yo haría al tiro como la invitación que nosotros producimos una cantidad de material digital súper grande y hoy estamos en todo esto y de repente creemos que por eso está como salvaguardado. Pero no, si cualquiera de nosotros trata de abrir un disquete, ya es imposible, ¿no? Si ustedes tratan de encontrar en Facebook qué hicieron el 7 de febrero del 2009, es muy difícil. Y entonces ahí estamos haciendo lo mismo, entregando nuestra administración de la información a otros siempre. Entonces, obvio, tiene que haber una centralización, pero nosotros tenemos que tener conciencia de esa centralización de la información. Y yo creo que con los archivos patrimoniales, con el teatro, tenemos que tener esas conciencias también críticas, entre todos conversarlo, transparentarlo, tener estas conversaciones, acercarnos, etcétera, generar, como reforzar el vínculo que
que sentimos tan fuertemente la presencia cuando estamos en una sala. Sí, respecto a eso, Pía, quizás podrías ahora también contar, porque es una pregunta que yo tenía respecto al proyectuar de esta como decisión política de trabajar con software libre, ¿no? Eso también tiene que ver un poco con eso, como con ocupar esta digitalización y estas brechas que impone lo digital también de manera como positiva, ¿no? Sí, esas son como dos propuestas que impulsa un poco el colectivo y que obviamente está influenciado ahí por, bueno, nuestra propia experiencia, como querer usar algunas cosas o querer tener acceso, y tiene que ver particularmente con que el software libre es como si a uno le dieran la receta de cómo se hace la lasaña, ¿no? Entonces, de alguna forma, claro, yo puedo hacer la lasaña y voy a ser el chef que sea, y tú le voy a dar una impronta, y a lo mejor, obvio, mucha gente va a querer venir y consultar eso, que está hecho, que está listo, ¿no? Pero también es súper interesante que cuando tengo la receta, de alguna forma puedo empezar a pensar, a discutir, a construir las formas. Entonces, por ejemplo, nosotros decidimos que nuestra página se corre en Omeka, toda la parte archivística que ustedes ven está en Omeka, y no en un software, y es un software muy barato, de hecho tiene aplicaciones gratuitas, pesa muy poquito, nosotros funcionamos con muy bajo presupuesto, porque funcionamos sobre todo en esta estrategia como de cooperación, y la cooperación tiene que ver que yo recibo y doy al mismo tiempo, o sea, es mutuo, mutualismo, y podemos ahí entonces soportar otros archivos y otros proyectos, pero también podemos como ofrecer y desarrollar esas herramientas. O sea, por ejemplo, el área informática, que en este caso es Luis Felipe, y que ha trabajado Pedro Daire también, que fueron ambos de Ciudadano Inteligente, pueden ayudar a desarrollar las necesidades que tengamos con ese software. Entonces, hay ahí también un campo en disputa, y también está nuestra idea de los derechos, ¿verdad? Catalogarlos siempre a través de Creative Commons. Y eso depende sobre todo de los creadores, de una conversación, pero impulsamos que ojalá lo que esté en la red sea lo más abierto de usabilidad posible. Porque eso lo han visto además, no sé, ahí obviamente Catarina Einer sabe mucho más, pero no sé, hasta el Met, claramente si yo abro y permito que se haga un found footage, mi archivo tiene mucho más impacto, llega de otra forma, que solo si le doy un uso tan tradicional. Pero ahí depende de cada compañía, porque obviamente los derechos de autor son fundamentales y eso es una conversación. Pero esos son los impulsos que tenemos como colectivo. Súper. Les quiero compartir los cariños de la gente que nos está viendo. Leila Cepeda, Alexis, dice que muchas gracias por las labores de archivo e investigación. Quienes investigamos teatro, se los agradecemos enormemente. La Monserrat Esteves dice que importante la renovación de enfoque que propone ARDE. Se distingue una vertiente diferente sobre el trabajo de archivo. La Loreto Galdames, bueno, ella quiere invitarlas a las dos, aprovechando esta instancia, a una conversación, a otra conversación, así que Loreto ahí después, por último, nos escribe y yo te puedo dar los contactos de Pía de María La Luz para que les escriba directamente. Alexis pregunta si el documental al que te referiste, María La Luz, está en internet, el de La Vida Sueño, ¿no? Ese está en internet. Sí está. Yo puedo después dar el link, está, porque nosotros lo dimos a través de Canal 13 Cable, y quedó en link dentro de 13 Cable, y en verdad que ese trabajo con los documentales ha sido fascinante, porque justamente es el lugar del encuentro, diría yo, entre, digamos, lo que uno puede hacer como un incentivador del diálogo, el creador mismo, haciendo el relato y haciendo una búsqueda de su propia experiencia creativa, los materiales de archivo, ¿cierto? Con Tito, nosotros no solo usamos materiales de archivo, que eran básicamente fotografías y audiovisuales, sino que generamos nuevas prácticas en presente, como fue que él hiciera, Héctor Noguera cuenta La Vida Sueño en San Joaquín, y se filmó, por lo tanto se retroalimentó. Yo diría que siempre lo que nos interesa es que al generar un proyecto, también genere nuevos archivos. Son instancias de generación de nuevos archivos y de ampliación de materiales. Entonces, nunca quedarse con, esto ya existe y lo organizo, no. Es un impulso a una nueva generación de archivos. Pero como digo, el documental, por ejemplo, el Tacos de Cemento de Andrés Pérez,
fue maravilloso porque nosotros pensamos como algo como del principio como medio tradicional, preguntarle a los creadores, pero descubrimos que el mismo Andrés le encantaba el diálogo público. Iba a muchas, digamos, entrevistas en televisión o las daba, siempre que algo le ocurría en su vida personal o creativa, levantaba un punto de prensa y compartía su subjetividad. Entonces nosotros armamos este documental, por ejemplo, el Tacos de Cemento, recuperando distintos lugares de archivo que estaban absolutamente dispersos. Y el otro día justamente uno de nuestros investigadores, Patricio Yesele, me dijo, oye, creo que recién leyendo el libro y viendo Tacos de Cemento, descubrí algo que por generación él no pudo entrar, porque obviamente que nació, digamos, corresponde a una generación muy nueva, que no tuvieron la experiencia como la mía de haber estado, digamos, en la punta del Cerro Santa Lucía viendo la primera Negrester. Entonces, ¿qué pasa con las nuevas generaciones que tienen una sed, un ardor, como dice Larde, de encontrarse con esos creadores? ¿Cómo, digamos, organizar algo que tenga justamente ese latido de presente? Y yo creo que el audiovisual lo permite. Y es fascinante ponerlo al servicio, digamos, de compartir y adentrarnos en los fundamentos, porque todos esos audiovisuales lo que hacen es un seguimiento de proceso, y eso es lo que se comparte, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de archivo, la multiplicidad de materiales es fascinante. Obviamente que uno es el digital. Yo amo las exposiciones porque siento que tienen una posibilidad también de multimaterialidad enorme, y es también mucho más abierto porque segmentado. Digamos, cada material es un fragmento, por lo tanto el entremedio lo construye necesariamente el espectador. Y el libro, ¿no? Yo amo los libros, la página, el color, entonces hay una cualidad que es diferente. Es distinto cuando nosotros trabajamos el archivo como cualquier referencialidad y sacarle la foto al diario, estaba bien, pero cuando te encuentras con el negativo, tienes una capacidad, digamos, de visualización como esto, ¿no? Es esto de, no sé si se ve, ¿no? De Lucho Poirot. Fíjense ahí el rolo pulgar. Es una maravilla porque está, digamos, desde un negativo ampliado a 1200 píxeles, entonces tienes un detalle de percepción que es casi, tocarlo, es sensorial, aparece una sensorialidad distinta según las materialidades. Y yo creo que eso también es un tremendo, digamos, aporte que uno le puede dar al espectador, esa multiplicidad sensorial, ¿no? Y cómo esa multiplicidad en estos tiempos crece. O sea, la Pía hablaba de cómo, no sé, la gente más, no sé, más joven, más centennial, está ensayando hoy día. O sea, pienso en la materialidad, un mensaje de audio por WhatsApp, por ejemplo, de una foto, o cómo toman apuntes hoy día, cómo ensayamos y tomamos apuntes, quizás no es en un papel, quizás en otra plataforma digital. Yo creo que ahí hay un gran desafío y súper interesante, y bueno, tenemos que cerrar ya. Estamos un poquito pasados en la hora, y les quiero agradecer enormemente, muchos saludos, les manda mucha gente en los comentarios de Facebook, después los van a poder ver, y bueno, da para mucho más, quizás tenemos que volver a encontrarnos y seguir conversando. Sí, Bueno, muchas gracias, ¿no? Y también agradecer ahí el diálogo con María de la Luz, que ha sido una investigadora de mucha trayectoria y mujer también, yo eso lo destaco, en un mundo bastante de hombres. Sí. Y reconocer también el trabajo de muchas archiveras, somos muchas mujeres, así que creo que ahí hay una mirada crítica importante en la que detenernos. De todas maneras. Sí. Gracias. Gracias, Alfonso, siempre Santiago a mil haciendo lo que tú haces, ¿no? Estos convivios de compartir, discutir, estos labs. El lab escénico es una tremenda plataforma, así que también hay un aprendizaje con lo que ustedes han explorado en esta área, ¿no? Y claro, encantada, Pía, de que hayamos conversado más, quizás. Tenemos que seguir conversando de todas maneras, en este nuevo convivio digital.
Y de repente, claro, tener posturas distintas es bueno, yo también encuentro. Súper bueno, súper bueno. Superbueno, Sí, para con eso poder me voy. Se enriquece. tomar Sí, distintas posiciones. Así que yo con genial. eso me voy. Creo que es súper interesante ver cómo ustedes trabajan el archivo y el patrimonio desde veredas distintas, pero que sin embargo igual confluyen siempre en en la misma misión, en el fondo, que es resguardar la memoria, el patrimonio y los procesos creativos de nuestro teatro que vamos a defender con uñas y garras en este tiempo difícil. Así que bueno, Así es. muchas gracias y gracias a todas y todos quienes estuvieron conectados y nos vemos pronto. Vamos a seguir con más Muchas actividades. gracias. Gracias Pía, gracias María de la Luz. Gracias, Alfonso.